buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Como siempre hacemos en el canal, estamos buscando oportunidades de inversión y hoy le traigo un sector que ha estado muy golpeado durante las últimas semanas y este ha sido un sector que históricamente ha dado rendimientos excepcionales y además tiene algunas de las compañías más populares de la bolsa de valores. Es verdad que históricamente también cotizaba a múltiplos un poco caros, pero bueno, cotizaba estos múltiplos porque eran negocios de mucha calidad, con unos márgenes brutales y el crecimiento en los últimos años venía siendo muy bueno. Vamos a ver aquí un total de 8 compañías que son las más grandes del sector, algunas de ellas, como les comentaba, muy conocidas. Y bueno, es un sector que he estado mirando últimamente porque creo que aquí podremos tener algunas oportunidades de inversión. En cada una de estas compañías vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde están las valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos años, fair value, valor intrínseco y las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico. Así que sin más, vamos a comenzar. El sector que le traigo es el sector de servicios financieros. Aquí tenemos una industria que ha estado bastante golpeada, que es la industria que está relacionada con datos financieros, análisis de acciones, rating de acciones, también son proveedores de datos financieros y vamos a ver que hay unas compañías bien interesantes. De hecho, la primera que le traigo directamente es S&P Global, 150 billones de capitalización prácticamente, uno de los proveedores de datos para nuestra plataforma de inversiones Smart Investor Tool. Y realmente creo que esta es una compañía que tiene una ventaja significativa con la competencia. De hecho, cuando nosotros estamos buscando proveedores de datos, uno de los primeros que siempre salen en los ratings es S&P Global, aunque también es verdad que el precio de estos datos es bastante alto. Fíjense que es una compañía que a pesar de que ha corregido bastante de máximos históricos, lo vamos a ver en la gráfica, todavía sigue un 24% por encima del fair value o valor intrínseco. Cosas interesantes, vean que está un PER 37, cuando históricamente había cotizado un PER 39. De hecho, las métricas son un poco caras, pero estamos hablando de que ya cotiza en torno a un 7-10% por debajo de sus promedios históricos. No tiene problemas financieros, excelentes retornos sobre capital invertido, más del 20%, y el crecimiento en los últimos años ha sido muy bueno. Y bien, una cosa interesante, fíjense los márgenes que manejan esta compañía, margen bruto de casi el 70% y el margen neto de más del 27%. Hay que resaltar también que en años anteriores la compañía había tenido mejores márgenes, es decir, que los márgenes se han erosionado un poco. Fíjense que también en el último año recompró bastante acciones, aunque bueno, históricamente recompra acciones, pero tiene algunos años donde emite bastante. Si nos vamos por acá a las estimaciones de crecimiento, se espera que los ingresos sigan creciendo a más del 6%, que si se fijan venía creciendo a más del 10% en años anteriores, y las ganancias por acción se espera que crezcan a más del 13%, y también creciendo el dividendo, aunque el dividendo vean por acá que no es muy alto. Me llama la atención una cosa, y es que cotiza a este PER por debajo de sus promedios históricos y vean el forward PER 29, que si nos vamos acá a los ratios históricos, es una compañía que suele cotizar a un PER de más de 40. Y tengan en cuenta que ahora estaríamos pagando un forward PER 29. Vean también cómo tenemos por acá que el ratio precio-ventas está también en una zona bastante atractiva si lo comparamos con las zonas donde históricamente ha dado compra. Es verdad que, por ejemplo, a principio del año la vimos un poquito más barata, pero bueno, sin duda creo que se está empezando a poner muy atractiva esta compañía. Si eso le sumamos que técnicamente está muy sobrevendida el RSI en 23 puntos, ven que hacía muchísimo tiempo que no la habíamos tan sobrevendida. Tendríamos que irnos a la gran corrección del 2022 para ver estos niveles de sobreventa. Tanto el RSI como el MACD desde el 2022 no veíamos unos niveles de sobreventa tan altos. Yo diría que está atractiva para una primera compra. Yo diría que no una compra muy grande porque en primer lugar vimos ahí que las valuaciones son un poquito caras, tiene margen de caída según los promedios históricos que busca la compañía y además vean que tiene recorrido hasta la parte baja de esta tendencia. Hasta el momento ha respetado bastante bien la tendencia, así que yo diría que la parte baja es una muy buena zona de compra. Me gusta mucho S&P, no me disgustan los precios actuales para una compra inicial, pero tampoco me estaría sobreexponiendo todavía a estas valuaciones. Continuamos con otra compañía del sector CME Group, una compañía muy popular, ya que ellos son los dueños o su nombre oficial antes era Chicago Mercantile Exchange. Ellos se dedican principalmente al negocio de futuros, opciones y contratos de futuro. Vean que ellos, por supuesto, operan en Chicago. Y bueno, cuando usted hace opciones o futuros, es a través de ellos que efectúa este tipo de contratos. Así que es un negocio bien interesante. Casi 100 billones de capitalización de mercado, ha corregido un poco desde máximos históricos. Ven que las valuaciones no son tan caras. Y vemos acá que, por ejemplo, el PER está en sus promedios históricos, el ratio precio-flujo de caja por debajo y el ratio precio-venta ligeramente por encima. Es decir, que las valuaciones no son tan caras. Buen crecimiento en los últimos años. Vean que el retorno sobre capital invertido no ha sido tan alto como, por ejemplo, en S&P, pero tiene prácticamente cero deuda comparado con los activos.
Vemos que a largo plazo se espera que crezcan a más del 5% los ingresos, más del 6% las ganancias por acción y más del 7% el flujo de caja. Podemos ver que el crecimiento es inferior a otras compañías del sector, por eso también cotiza con múltiplos un poco más baratos, ¿ok? Podemos ver también que venía de unos años excepcionalmente buenos de crecimiento, así que bueno, es normal que el crecimiento en par de años no sea tan alto como en años anteriores. Recuerden que estas compañías que son muy predecibles de crecimiento, tampoco podemos pedir un crecimiento demasiado alto. Podemos ver aquí que además técnicamente hace poco la vimos pegadita a la media móvil de 200 periodos. Vean acá, esta caída que tuvimos recientemente, hace unos días apenas. Y ahora vemos que está rechazando la media móvil de 50 periodos. Creo que una entrada inicial en la media móvil de 200 periodos no sería una mala entrada. Y bueno, si la vemos muy sobrevendida por debajo de la media móvil de 200 periodos, como vimos por ejemplo a mitad del año pasado, ahí podría ser bien interesante. Tengan en cuenta también que hay muchas veces que la bolsa cae y esta acción sube. ¿Por qué? Porque se están operando mucho más contratos de futuros, mucho más contratos de opciones y esto por supuesto que beneficia a esta compañía. Continuamos con Intercontinental Exchange, otro negocio bastante grande de casi 100 billones de capitalización de mercado. Es otro negocio que ha corregido relativamente bastante de máximos históricos, lo vamos a ver en la gráfica, y fíjense que ya está en su fair value o valor intrínseco. 96 billones de capitalización de mercado y ellos realmente ofrecen una cartera de productos bien interesantes, ya que van desde brokers, renta fija, servicios de datos financieros, servicios de datos para hipotecas. Así que bueno, vean que es una compañía que tiene varios segmentos interesantes, además muy diversificado: Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Singapur, Israel, Canadá, etcétera, etcétera. Vemos que las valuaciones no están tan caras comparadas con sus promedios históricos, el PER prácticamente sus promedios históricos, ya el ratio precio-flujo de caja por debajo, así que estamos empezando a ver valuaciones interesantes. Es verdad que no son valuaciones baratas, PER 32 no es barato, ratio precio-flujo de caja de 19 no es barato, pero lo que le digo, empiezan a ser valuaciones mucho más razonables. No tiene mucha deuda, buen crecimiento en los últimos años, el dividendo más de 1%, que bueno, es alto comparado con otras compañías del sector, y lo más interesante es al ritmo que incrementan el dividendo y que por ahora tienen un payout ratio bajo, es decir, que destinan poca parte de las ganancias a pagar este dividendo. Vean que a largo plazo, además, la ganancia por acción se espera que crezca a un ritmo de más del 12%. Tal vez un poco estancados los ingresos, aunque es por este año 2025 que no se espera tan bueno. Hay que decir también que el año pasado, 2024, los ingresos crecieron a más de un 18%, lo cual es totalmente anormal. Vean que la compañía tiende a crecer menos. Así que bueno, hemos visto un año un poco más débil después de un año excepcionalmente bueno. Tengan en cuenta también lo siguiente: una compañía que crece al 12% las ganancias por acción, tampoco podemos pedirle múltiplos muy bajos. De hecho, cotiza un forward PER 26 cuando vemos que históricamente ha cotizado un PER 30. Es decir, que ya se espera que el año que viene cotice 4 puntos por debajo del super histórico promedio. Por eso, bueno, compañías creciendo a un ritmo alto no podemos pedirle múltiplos bajos. Otra cosa interesante, vean cómo tuvo una gran corrección durante el 2022. Esta es una compañía que estaba demasiado cara en ese momento, llegó a caer un 50% de las acciones, pero vean el rally alcista que ha tenido después. Y vean que en este rally alcista, caídas por debajo de la media móvil de 200 periodos en sobreventa han sido zonas de compras claras y ahí estamos ahora mismo, ¿ok? Yo le diría que le echen un vistazo a la compañía, investiguen de los productos que ellos engloban, vean los reviews también. Me gusta ver muchas veces los reviews que le dan los usuarios a este tipo de plataformas para ver la calidad de los datos, la calidad de atención al cliente. Y bueno, ahí se puede llevar una idea del negocio. Fíjense que ha caído más de un 12% de máximos históricos. Por eso le digo que se ha llevado una corrección bastante importante teniendo en cuenta que la bolsa está en máximos históricos. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Con Nasdaq, otro negocio bastante conocido, 50 billones de capitalización de mercado. Por supuesto, son muy conocidos por la bolsa Nasdaq, que engloba las compañías tecnológicas. Tenemos el Nasdaq 100 también, que engloba las 100 compañías tecnológicas más grandes que cotizan en bolsas americanas. Y vean que es un negocio que ya está en su fair value o valor intrínseco. Podemos ver también por acá
que las valuaciones son un poquito altas, PER 33 y ratio precio-flujo de caja de 21, pero vean que también están bastante cerca de sus promedios históricos. De hecho, ya el ratio precio-flujo de caja está por debajo de sus promedios históricos. No tiene mucha deuda, ha crecido en los últimos años. Vemos que el dividendo más de 1%, nuevamente no está mal y lo aumenta a un ritmo bastante alto. Tengan en cuenta que estas son compañías donde buscamos más crecimiento, no dividendo. Pero bueno, si nos dan 1% de dividendo extra, no está nada mal. Vean que este 2025 no va a ser un año bueno. ¿Por qué? Porque también el 2024 fue muy bueno. Pero vean también que a largo plazo se espera que se normalice el crecimiento en torno a un 6-7% en ingresos, más de 10% de las ganancias por acción, más de 10% el flujo de caja y a más del 13% el dividendo. Así que bueno, el crecimiento que se espera en los próximos años es bastante alto cuando lleva 3 años bastante malos. Normalmente vemos esto, compañías que tienen años muy buenos. Fíjense que 2020, 2021, con todo el mundo invirtiendo en bolsa, mucho dinero entrando en bolsa, las ganancias por acción crecieron a más del 20%. Luego tuvo unos 3 años bastante plano y ahora se espera que vuelva a retomar el crecimiento, ¿ok? Podemos ver aquí que en la gráfica hemos corregido bastante desde máximos. Llegamos a tocar casi los $100, ahora está en 87. Y fíjense que, bueno, tal vez le queda un poquito de margen de caída hasta la media móvil de 200 periodos. Eso sí, ya la compañía está sobrevendida. Fíjense cómo entró en sobreventa. El MACD está muy sobrevendido también. Así que, bueno, no me disgustan las zonas actuales para ir haciendo compras, ¿ok? También podemos ver que otras veces que ha entrado en sobreventa ha podido corregir un poquito más, pero finalmente se ha terminado recuperando. Así que bueno, técnicamente ya se ve interesante, las valuaciones no están tan caras comparadas con sus promedios históricos, pero sí me da la impresión de que le queda un poquito más de caída, por lo menos, por ejemplo, el ratio precio-ganancia, el PER, a ir a buscar sus promedios históricos. Continuamos con las acciones de Moody's, sin duda una de las más populares de este sector, 85 billones de capitalización de mercado, y bueno, ellos se dedican a darle calificación crediticia y también rating a prácticamente todo tipo de activos financieros, desde acciones, compañías y cualquier tipo de activos. Realmente es una compañía que todavía se ve un poquito cara. Ven que está 37% por encima del fair value o valor intrínseco. Una cosa interesante son los márgenes que maneja la compañía. Más de 60% de margen bruto y casi 30% de margen neto. Es decir que bueno, por eso cotiza múltiplos altos, porque tiene unos márgenes brutales. Lo que le comentaba, cotiza múltiplos un poco altos, PER 40, ratio precio-flujo de caja de 32. Es verdad que está bastante cerca de su promedio de los últimos 5 años, pero bueno, no dejan de ser múltiplos exigentes. Retorno sobre capital invertido de más del 18%, excelente. Ha continuado creciendo en los últimos años. Vean que a largo plazo se espera que siga creciendo a más de 7% los ingresos, más de 13% las ganancias por acción, muy sólido, y más de 7% el flujo de caja. El dividendo no llega al 1%. Una cosa interesante, si nos vamos aquí a los ratios históricos, vean que da la impresión de que puede corregir un poquito más. Por ejemplo, PER 35 ha sido una buena zona de compra en los últimos 2-3 años y todavía está un poquito por encima de esta zona. Ratio precio-ventas por debajo de 10, todavía está un poquito por encima de esta zona, así que me da la impresión de que le queda margen de corrección. Podemos ver que técnicamente incluso no ha llegado a sobreventa. Las últimas compras claras que dio fue aquí en sobreventa. Así que yo mínimo esperaría que entrara en sobreventa. Una vez que entre en sobreventa, si vuelve a caer y se acerca a la zona de los $380, ahí podríamos tener una segunda zona de compra. Continuamos con FactSet. Una de las principales razones de la caída del sector fue el reporte de ganancias de FactSet, que fue bastante malo. Tuvo un miss en la cantidad de ganancias por acción y también nos dieron una guía bastante débil. FactSet es una de las compañías más pequeñas del sector, 10 billones de capitalización de mercado. También hay que decir que ha perdido prácticamente la mitad de su capitalización de mercado en las últimas semanas. Lo vamos a ver en la gráfica. Y fíjense que ya se empieza a ver interesante. Está muy por debajo del fair value o valor intrínseco. Más de 12,000 trabajadores. Es una compañía bastante grande. Como vemos aquí, ofrecen datos financieros, analítica de mercados y trading. En fin, es una compañía muy enfocada a mercados financieros. Podemos ver aquí que las valuaciones ya están bastante por debajo de sus promedios históricos. En torno a un 40% por debajo de sus múltiplos históricos. Vean el PER en 18, cuando históricamente cotizaba 33. Y el ratio precio-flujo de caja en 15, cuando históricamente casi cotizaba en 25. Buen crecimiento en los últimos años, poca deuda. Vemos que se espera que siga creciendo a más del 5% de los ingresos, más de 8% de las ganancias por acción y casi 10% de flujo de caja. Realmente si combinamos el crecimiento que se espera con los múltiplos actuales, entendemos que se empieza a ver muy interesante la compañía. De hecho, si nos vamos a los ratios históricos, vean que el PER está en mínimo de los últimos 10 años, ratio precio-ventas mínimo de 10 años, ratio precio-flujo de caja en mínimo de 10 años y el ratio precio-valor en libro en mínimo de 10 años. También hay que decir que el ROIC y el ROE se han mantenido estable, por lo menos comparado con los últimos trimestres.
Por eso les digo que se empieza a ver muy interesante esta compañía. Cosas negativas, la tendencia que en el corto plazo es muy bajista, ha roto todas las zonas de soporte importantes de los últimos años. Y bueno, realmente entrar con esta tendencia tan extremadamente bajista me parece un poco riesgoso. Fíjense que la acción está por debajo de todas las medias móviles apuntando hacia abajo, lo cual nos dice que la tendencia sinceramente está demasiado bajista. Yo me iría una gráfica semanal. Esperaría que la compañía sea mínimo capaz de superar la media móvil de 8 periodos semanal. Vean cómo la rechazó las últimas 2 veces que te la testeó. Así que bueno, por ahora me mantendría lejos de la acción. Tuvimos una semana antepasada con una caída de más del 20%. La semana pasada volvió a corregir ligeramente. Yo sería paciente. Creo que ya la compañía está en múltiplos muy atractivos. Pero tal vez deberíamos esperar al próximo reporte de ganancia para tener una visión clara de cómo va la compañía. Fíjense cómo los últimos 2 reportes de ganancia no han sido buenos. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con Morningstar, casi 10 billones de capitalización de mercado, muy popular también, muy conocida porque dan rating a acciones, fair value, valor intrínseco, análisis de acciones, también manejan portafolios. Así que bueno, es una compañía bien conocida dentro del sector. Fue una de las que yo contacté para nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Realmente me parecieron que los productos eran bastante caros para lo que proveían. Por ejemplo, ellos te ofrecen el Fair Value, pero es muy caro obtener el Fair Value. Y bueno, realmente los resultados que tuvimos con nuestras propias fórmulas me parecieron mejor. Podemos ver aquí que las evaluaciones están muy por debajo ya de sus promedios históricos. Se empieza a ver muy barata. Podemos ver aquí también que se espera un crecimiento sólido para los próximos años, más de 6% en ingresos, más de 11% de las ganancias por acción y más de 8% de flujo de caja. Que bueno, teniendo en cuenta que cotiza muy por debajo de sus múltiplos históricos, le digo, se empieza a ver muy interesante. Vemos aquí que en los ratios históricos realmente está a unas valuaciones muy atractivas. Hay que decir que esta es una de las más atractivas dentro del sector, aunque bueno, también es de las más pequeñas, por eso su margen de seguridad es menor. Vean que el ROIC y el ROE se han mantenido estables. Y algo muy interesante también, estamos en la gráfica semanal, está en sobreventa semanal. Y fíjense que esta línea tendencial que tengo marcada en azul, la ha respetado desde la caída del 2020, 2022 y ahora estamos en esa línea tendencial en gráfica semanal. Sinceramente, tanto técnica como fundamentalmente se empieza a ver muy interesante. Es verdad que en el corto plazo la acción está muy bajita, por debajo de todas las medias móviles apuntando hacia abajo, en sobreventa, mucho volumen en las últimas sesiones. Así que bueno, si está buscando una inversión, yo diría un poco más largoplacista. Creo que ya los precios actuales son muy atractivos, tanto técnicas como fundamentalmente también nos está dando entrada, pero la tendencia es muy bajita, ¿ok? No me extrañaría que rompa esta línea tendencial. Estamos en máximos históricos también en bolsa. Cualquier corrección en bolsa, este tipo de compañías tienden a caer bastante. Así que bueno, si quiere hacer compra de acumulación a largo plazo, muy buenos precios. Si está buscando un trade a corto plazo, al menos esperar un rebote claro en esta zona. Continuamos con MSCI. Esta es otra compañía bastante grande, 43 billones de capitalización de mercado, mismo sector, datos y servicios financieros. Podemos ver que en el caso de MSCI está un poquito cara todavía, 27% por encima del fair value valor intrínseco, pero también vemos que las valuaciones, por lo menos comparadas con sus promedios históricos, se empiezan a ver muy interesantes. El PER un 27% por debajo de sus promedios históricos y el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja un 25 y un 27% respectivamente por debajo de sus promedios históricos. Es decir, que históricamente ha cotizado mucho más cara de los múltiplos que estamos pagando ahora mismo. La deuda es un poquito alta, esto me llama la atención porque tienden a ser compañías con poca deuda. Fíjense que tiene más de 4.6 billones en deuda. También podemos ver que la deuda a corto plazo no tiene. Así que bueno, realmente a pesar de una deuda alta comparado con los activos, el riesgo de bancarrota es bastante bajo. Vemos aquí que se espera crecimiento de más del 8% en ingresos, más de 12% de las ganancias por acción, más de 7% de flujo de caja. Forward PER 31, cuando vemos aquí que históricamente ha cotizado a más de 50. Por eso lo digo que por lo menos comparado con sus múltiplos históricos se empieza a ver muy atractiva. Si nos vamos por acá, históricamente el PER está en una zona atractiva para empezar a comprar y el resto de las métricas también. Es verdad que puede caer un poquito más. La hemos visto un poco más abajo, sin duda. A principio de año, por ejemplo, el PER lo vimos rozando los 30 puntos. Y bueno, sin duda puede caer un poco más, pero ya las valuaciones actuales se ven atractivas. Podemos ver aquí que técnicamente también hemos tenido una mejor zona de compra, que ha sido la parte baja de la tendencia. Arrancó en el 2022, la reconoció en el 2024. Nos acercamos bastante a principio de este año. Y bueno, ahora estamos aquí un poquito, yo diría, en la parte media de la tendencia.
Personalmente, si la viera en sobreventa, parte baja de la tendencia, creo que sería una zona de compra mucho más clara de lo que tenemos ahora mismo. Como vimos en el video de amigos, realmente 8 negocios bien interesantes de un sector que históricamente le ha ido muy bien y que hemos visto golpeado últimamente. Estas son compañías relacionadas con mercados financieros, principalmente análisis de activos, brokers, índices. Aquí tenemos muchas industrias que, bueno, tienen márgenes extremadamente buenos. Vimos en primer lugar S&P Global, la más grande del sector. Es uno de nuestros proveedores de datos, realmente tiene muy poca competencia. S&E Group, este es el que opera Chicago Stock Exchange, que tiene que ver con temas de futuros y opciones. Intercontinental Exchange, vimos el Nasdaq también. Moody's, FactSet, que tuvo un reporte de ganancia bastante débil. Morningstar y MSCI. De todos, sin duda, la que más me gusta es S&P Global, pero creo también que hay algunas compañías como FactSet que, si vemos una reversión de la tendencia, podrían dar un retorno bastante bueno. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puedes dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión Smart Investor Tool, que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde comparto la compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, tenemos todos los cursos. También tenemos por ahí todas las clases y el material educativo para los miembros, los portafolios, compras y ventas y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.